Mientras nuestras Fuerzas Armadas siguen aplastando a los terroristas de Al-Qaeda, los vecinos de Alepo reiteran su decisión de enfrentar al terrorismo. El Consejo del Pueblo debate el proyecto del presupuesto anual del 2013. El primer ministro confirma la capacidad de nuestra economía de crecer y enfrentar todos los desafíos. La oposición egipcia documenta acusados fraudes electorales en el referendo sobre la Constitución de Mursi. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. Una unidad de nuestras Fuerzas Armadas se enfrentó con un grupo terrorista armado en Zamalca, en Damasco, Cambo. En el enfrentamiento, un número de terroristas cayeron entre muertos y heridos. Asimismo, nuestras Fuerzas Armadas lograron destruir a 3 vehículos que usaban los terroristas para el transporte de armas, armados y municiones. Los destacamentos de las Fuerzas Armadas sirias continúan sus operaciones de caza y combate de los grupos terroristas armados en varias localidades de la ciudad de Deir ez-Zor y su campiña. Una fuente responsable informó que un destacamento de las Fuerzas Armadas combatió contra uno de esos grupos en el barrio de Al-Jabalía de la ciudad, dejando a sus miembros entre muertos y heridos. Asimismo, indicó que fueron reconocidas las identidades de varios de los terroristas liquidados. Asimismo, en las localidades de Al-Mreja y Al-Jura, en la campiña de Deir ez-Zor, fueron combatidos grupos terroristas armados donde murieron y resultaron heridos un número de terroristas, siendo reconocidas las identidades de varios de ellos. El barrio As-Sabil en la ciudad de Alepo fue escenario hoy de una marcha masiva de apoyo al ejército árabe sirio en sus operaciones contra los grupos terroristas armados, donde cientos de vecinos del barrio pidieron la expulsión de los terroristas de la ciudad de Alepo y su campo. El consejero del Alto Guía de la Revolución Islámica de Irán para Asuntos Internacionales, Ali Akbar Wilayati, afirmó que Occidente envió elementos de Al-Qaeda a Siria para que abran el fuego y coloquen artefactos entre los inocentes civiles, y hoy en día Estados Unidos y Occidente reconocen a esta coalición que crearon ellos pese a que el pueblo sirio la rechace. Igualmente, el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de división Hassan Firuzbadi, criticó el incesante apoyo que proporcionan Estados Unidos y los países occidentales a los terroristas en Siria, subrayando que quien da respaldo al terrorismo le alcanzarán sus llamas. Asimismo, advirtió contra los riesgos del despliegue de los misiles Patriot en la frontera sirio-turca, afirmando que esto amenaza con una tercera guerra mundial. El embajador de Rusia en Beirut, Alexander Zuspikin, ha reiterado la postura de su país respecto a la crisis en Siria, afirmando que no ha cambiado y que la misma representa en alcanzar una solución pacífica en base de la Declaración de Ginebra. No obstante, de lo divulgado recientemente, Zuspikin, en una entrevista con el diario libanés Al-Diyar, hizo hincapié en que lo difundido por los medios de comunicación sobre declaraciones del vicecanciller ruso Mikhail Bogdanov durante una reunión del Consejo Social ruso son palabras recortadas de su conversación en dicha reunión sobre las alegaciones de los grupos terroristas armados y fuentes de la oposición siria sobre la aproximación de lo que llaman victoria, afirmando que sus declaraciones fueron políticas y no tienen nada que ver con lo que está sucediendo sobre el terreno. Asimismo, dijo que no hay divisiones en el seno de la diplomacia rusa porque esta constituye un frente cohesionado y que las palabras atribuidas al enviado especial del presidente Putin a Oriente Próximo, el vicecanciller Bogdanov, son un juego de los medios de comunicación. En una sesión presidida por el presidente Mohammad Jihad al-Laham, la Asamblea del Pueblo examinó el informe de la Comisión del Presupuesto y Cuenta sobre el anteproyecto de las
de ley relacionada con el presupuesto general del Estado para el año fiscal 2013. El informe hace hincapié en la necesidad de continuar con la asignación de fondos para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas de Seguridad para que puedan preservar la seguridad nacional, además de agilizar la emisión de una nueva ley relacionada con la toma de posesión, luchar contra la corrupción y la malversación, apresurar en la ejecución de los esquemas de planificación de todas las áreas residenciales y tomar medidas para hacer frente a las sanciones económicas. El informe también llama a encontrar nuevos mercados para la exportación, reconsiderar la distribución de la ayuda social, luchar contra la contaminación que causan las aguas residuales, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores estatales y jubilados, atender a los pobres, entregar subsidios a aquellos que lo merecen y aumentar la producción y la inversión. En el informe se abordaron otras cuestiones relacionadas con los bienes muebles, establecimientos del sector público, la población y asuntos de la familia, el trabajo y la reducción del consumo de electricidad, agua y combustible. Los parlamentarios ponderaron que el presupuesto general del Estado fue emitido en su fecha prevista a pesar de las extraordinarias circunstancias que atraviesa Siria, considerando que el presupuesto abarca todo lo relacionado con la justicia social y los asuntos de servicio público, mientras que algunos diputados calificaron de austero el presupuesto y pidieron retomar el capitalismo del Estado y excluir el liberalismo económico. El presidente del Consejo de Ministros, Wael al-Halaki, encabeza una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Situación Económica Actual debido al bloqueo y la agresión occidental que atenta contra el pueblo sirio. Durante la reunión, el gobernador del Banco Central de Siria, Dr. Adib Meyale, ofreció un panorama de la realidad monetaria y bancaria y las medidas adoptadas por el banco por una intervención efectiva y constructiva en la bolsa de valores con el fin de conservar el valor del cambio de la libra siria y su estabilidad en el mercado. Asimismo, se adoptaron varias medidas monetarias y económicas que ayuden a fortalecer las capacidades de la economía nacional y satisfacer las necesidades del mercado local de los diferentes productos y materiales de consumo. Cabe destacar que el primer ministro al-Halaki expresó su satisfacción por las medidas adoptadas, confirmando que la capacidad de la economía siria de crecer y enfrentar todos los desafíos. Se completaron este domingo en la sede del Consejo de Ministros las ampliadas conversaciones oficiales entre ambas partes, la siria y la iraní, con el fin de estudiar los mecanismos de fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de desarrollo. Luego, las conversaciones abordaron las medidas urgentes para la exportación de productos vitales al mercado sirio, especialmente los materiales básicos y los productos médicos, mediante la elaboración de planes y calendarios para el intercambio de productos agrarios como el aceite de oliva, los cítricos, la harina, los derivados del petróleo y los equipos de las plantas eléctricas y hospitales, y establecer los mecanismos adecuados para que ayuden a eliminar todos los obstáculos y restricciones administrativas y rutinarias que impiden el flujo de mercancías a ambas partes. En el marco de fortalecer las relaciones monetarias y bancarias, se acordó la necesidad de agilizar los pasos para la apertura del Banco Conjunto Sirio-Iraní e incrementar el volumen del intercambio comercial y facilitar las gestiones monetarias y bancarias. Asimismo, se examinó el tema de completar la ejecución de los proyectos conjuntos de desarrollo y activar el acuerdo de comercio libre y establecer los mecanismos ejecutivos en el marco legal para regular el intercambio de productos entre ambos países. Ambos lados acordaron también que la parte iraní garantice las mercancías básicas que necesita el mercado sirio y de forma urgente, en especial los medicamentos, los equipos médicos y varios productos básicos, a cambio de que Siria exporte al mercado iraní los productos que necesita de aceite de oliva, cítricos y textiles. Asimismo, se acordó impulsar las facilidades administrativas, técnicas y aduaneras referentes a las características y la calidad de productos para facilitar el flujo de las mercancías antes mencionadas, especialmente los cítricos. Asimismo, la parte iraní eximirá los productos sirios de las restricciones y condiciones estipuladas en los reglamentos del comercio exterior iraní.
El Ministerio de Salud ha recibido 20 ambulancias enviadas como obsequio del pueblo iraní al pueblo sirio. El ministro de Salud, Saad Naif, dijo tras la firma del protocolo que este lote de ambulancias contribuirá a mejorar los servicios de ambulancia en Siria y que esta entrega se inscribe en el marco del memorando de entendimiento firmado recientemente entre los ministerios de salud de ambos países. Por su parte, Hassan Kazemi Kum, asesor del vicepresidente iraní para Asuntos Internacionales, el secretario general de la Comisión de Desarrollo de Cooperación Económica entre Siria e Irán, apuntó a que Siria está sometida a un feroz ataque y una flagrante injerencia extranjera debido a su apoyo a la resistencia y al pueblo palestino. Com reiteró el apoyo de su país al pueblo sirio, a los programas gubernamentales de reforma, al diálogo, la reconciliación nacional y el rechazo a la intervención extranjera, haciendo hincapié en que la estrategia de Irán se basa en la promoción de la cooperación económica entre los dos países en paliar el sufrimiento que vive el pueblo sirio. En Egipto, y al término de la primera ronda de referéndum sobre el proyecto de constitución, varias organizaciones populares egipcias dirigieron un llamado para la abolición de esta ronda y realizarla de nuevo debido a varias violaciones que presenció por su parte el Frente de Salvación Nacional opositor. Dijo que detectó 120 casos de impostores que se hicieron pasar por jueces y en un comunicado emitido ayer por la noche afirmó que hubo operaciones de fraude sin precedentes en el referendo y dijo que a pesar de este fraude, todos los índices de los resultados observados en las 10 provincias apuntan a la victoria del pueblo egipcio que rechaza la nueva constitución con un porcentaje que rebasa el 66%. En la ocupada Palestina, 5 ciudadanos resultaron heridos en el poblado de Al-Aisawiyah, al norte de la ocupada Jerusalén, cuando las fuerzas de la ocupación reprimieron una marcha en solidaridad con Samer al-Isawi, prisionero palestino que comenzó una huelga de hambre. Las fuerzas de la ocupación utilizaron balas de goma y bombas sonoras para dispersar a los manifestantes. Por su parte, el obispo Atallah Hanna, o pastor del arzobispado de Sabastilla para los romanos ortodoxos, reiteró durante una visita de solidaridad con Al-Aisawi la necesidad de que este último y todos los prisioneros palestinos recuperen su libertad y vuelvan a sus familias. En Libia, hombres armados asesinaron al jefe del consejo local de la ciudad de Tragín, al sur del país. Este incidente se presenta en medio de la continuación de un caótico estado de inseguridad y la proliferación de milicias armadas. Hombres armados no identificados abrieron fuego contra concejal de esa ciudad frente a su casa y aún se llevan a cabo investigaciones para encontrar a los culpables. Por otro lado, un hombre armado atacó al centro de seguridad en la llamada Zona Nueva en la ciudad de Agilat, al oeste de la capital libia, Trípoli, donde el atacante abrió el fuego a discreción contra dicho centro con el propósito de hacerse con los coches en ese lugar. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Mientras nuestras Fuerzas Armadas siguen aplastando a los terroristas de Al-Qaeda, los vecinos de Alepo reiteran su decisión de enfrentar al terrorismo. El Consejo del Pueblo debate el proyecto del presupuesto anual del 2013. El primer ministro confirma la capacidad de nuestra economía de crecer y enfrentar todos los desafíos. La oposición egipcia documenta acusados fraudes electorales en el referendo sobre la Constitución de Morsi. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.